Chile es el país más centralizado de la región de Sudamérica, según el cálculo del Índice de Autoridad Regional hecho por académicos de la Universidad de Oxford el año 2017. En su capital, Santiago, se acumula el poder ejecutivo y los más altos cargos del poder judicial. Chile es un país muy centralizado y esto es muy reclamado dentro de sus habitantes. Pero, ¿qué es centralización? Entendemos centralización como el sistema de administración que otorga una mayor cantidad de funciones a un solo poder central, dejando sin competencia alguna a las ciudades periféricas o locales. Esto significa que las distintas administraciones y poderes del país quedan establecidas en una sola ciudad, en este caso Santiago. Pero esto no ha sido siempre así. Acompáñanos a comprender los orígenes de la centralización en nuestro país. El centralismo en Chile tiene antecedentes desde la época colonial, como herencia del Imperio Español. En algunos periodos, sin embargo, existieron ciertos niveles de descentralización política, como por ejemplo el comprendido entre 1565 y 1575, en que la Real Audiencia de Chile se ubicó en Concepción, o bien a mediados del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, en que Valparaíso fue el principal centro comercial y financiero de Chile. A mediados del siglo XIX, algunas zonas como Atacama y Coquimbo, que tuvieron un alto grado de desarrollo económico debido al explosivo auge de la minería, exigieron de manera violenta al gobierno de Santiago terminar con el autoritarismo de la capital y promover un sistema más horizontal o regionalista. Estos movimientos contra el centralismo originaron revoluciones en 1851 y 1859. Hasta principios de la década de 1970 existió una banca regional. Muchos bancos con presencia nacional tenían su casa matriz fuera de Santiago, tales como el Banco Osorno y La Unión, el Banco de Concepción, el Banco de Curicó, el Banco Comercial de Curicó, el Banco de Talca y varios bancos porteños. Sin embargo, luego de la nacionalización de la banca durante el gobierno de la Unidad Popular dirigido por el presidente Salvador Allende, las casas matrices desaparecieron o se trasladaron todas a Santiago, lo cual no fue revertido por la autoridad ni por el mercado durante el posterior régimen militar y regreso de la democracia al país. Durante la dictadura de Pinochet no se intervino en este tema, debido a que mediante los Chicago Boys y su libro El ladrillo se instauró un sistema neoliberal en el país. Este dictaba que el gobierno a cargo no realizaría intervenciones en temas económicos a menos que el sector privado no estuviese brindando servicios que el país necesitara. En el caso de los bancos, el servicio estaba siendo dado, estuviese centralizado o no. Por ende, no se buscó descentralizar el sector, debido a que según el sistema neoliberal no era labor del gobierno. Como dijimos anteriormente, Chile es un país tremendamente centralizado. Alrededor del 40% de su población reside en Santiago. Pero ¿qué pasa con el 60% restante? Ese 60% restante que tiene que levantarse temprano, madrugar para poder tomar un bus y visitar a un médico especialista que a veces ni hay en su región, para visitar a un oncólogo de calidad, para tramitar sus diferentes trámites, valga la redundancia, o para comprar los implementos necesarios para cualquiera sea su tarea. Es por eso que como grupo creemos que es muy importante abordar este tema. La descentralización aliviará a Santiago y creará nuevos centros. La descentralización cede el verdadero poder a las personas. Sin descentralización no hay desarrollo económico. Santiago es una ciudad en vías de sobrepoblación. El tráfico está peor que nunca y las proyecciones solamente dicen que en los próximos años va a ser peor. Los centros médicos también se han explotado. La salud pública no logra cumplir todas sus funciones, aunque los especialistas estén acá en Santiago. Entonces, el descentralizar y mandar estos a regiones nuevas permitirá que también gente parta a esos lugares, de manera de que los centros de Santiago quedarán más vacíos y los centros de otras ciudades quedarán con mejor calidad y también tendrán la posibilidad de atender gente que emigró de Santiago para mejores oportunidades. En un país descentralizado, las personas que no viven en la capital tienen mucho más poder. ¿Pero por qué sucede esto? Básicamente es por un tema. Políticamente, los votos y las decisiones de las regiones pasan por decisiones del centro, es decir, en este caso la capital, Santiago. En un país descentralizado esto no es así. Las regiones y Santiago serían iguales. Una no poseería más poder que la otra. Es decir, las regiones se verían representadas realmente por sus intereses reales, no por Santiago. Esto ocurre por una sencilla razón. Para desarrollarse económicamente, el país tiene que adoptar políticas expansivas, es decir, tiene que pensar dónde le conviene desarrollarse. Si toma en cuenta en un país, por ejemplo, centralizado, solamente los intereses del centro, Santiago, solamente un 40% en el caso de Chile se va a poder potenciado. Pero si las políticas expansivas son tomadas en cuenta con el 100% de la población en un país descentralizado, se puede progresar mucho más. Como estudiamos en clases, Chile es un país que sigue el modelo económico neoliberal, por lo que si queremos acabar con la centralización, tenemos que fomentar el mercado fuera del centro del país, es decir, de Santiago. ¿Cómo se hace esto? Entregando subvenciones a empresas que nazcan fuera de la capital, es decir, en regiones, y dando más facilidades a empresarios que se quieran establecer fuera.
Otra cosa que estudiamos en clases es el rol del impuesto y su papel en el Estado como distribuidor de las riquezas, siendo las regiones altamente perjudicadas, ya que no ven lo que ellos paguen se refleje en mejoras de su ciudad, sino en mejoras para Santiago. Es por esto que como grupo proponemos fijar un IVA del 15% para las regiones, en la cual este arancel bajo potenciará el desarrollo económico y las inversiones en las regiones, siendo así más barato vivir en las regiones que en Santiago. En conclusión, la problemática de la centralización ha existido durante varios periodos de la historia de Chile. Se ha logrado centralizar en otros tiempos, pero hoy en día el problema está más latente que nunca y no se ve una solución próxima. Como grupo, encontramos vital el dar con una respuesta al problema por las distintas razones que entregamos en el video, de manera que postulamos soluciones para este, las cuales principalmente planteaban el incentivar mediante distintas medidas que las empresas se establezcan en regiones. Pero realmente parece ser que no se verá pronto en nuestro país, ya que cada vez más aumentan las historias de los problemas de la centralización, y mientras han pasado gobiernos de distintas inclinaciones políticas, parecen no interesarse lo suficiente en el tema para dar una solución real a este.